No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Yo soy Mary Shelley, escritora, dramaturga, biógrafa y ensayista británica. Nací en Londres el 30 de agosto del año de 1797. Mi padre fue el filósofo William Godwin y mi madre la escritora Mary Wollstonecraft, quien escribió el tratado Vindicación de los Derechos de la Mujer, por lo que es considerada madre del feminismo moderno. Ella muere pocos días después de mi nacimiento, por lo que es mi padre quien me educa. Crecí en un ambiente intelectual y progresista que marcó fuertemente mi personalidad. En 1814 comienzo una relación amorosa con el poeta romántico Percy Shelley. Resido con él en Italia y vivimos hasta su muerte en el año de 1822, tras el hundimiento de su velero. Mi obra literaria más importante es Frankenstein o el moderno Prometeo. Escrita en el año de 1816, en unas vacaciones en la residencia de Lord Byron, gracias a una actividad que él propone, donde cada uno de sus invitados debía escribir su propia historia sobrenatural. Fue allí donde concebí la idea de mi novela. Esta es considerada la primera novela de ciencia ficción moderna, inaugurando así el género. Actualmente sigue siendo ampliamente leída y ha sido inspiración para diferentes adaptaciones en cine y teatro. También escribió otros títulos como Matilda, El último hombre, Valperga, Perkin Wagner, Faulkner, Lodore. Mis últimos años de vida los pasé plagada de enfermedades. Comencé a sufrir fuertes dolores de cabeza y a sentir parálisis en diferentes partes de mi cuerpo que a menudo me impedían leer o escribir. Fallecí el 1 de febrero del año de 1851, a mis 53 años de edad, a causa de un tumor cerebral. Estoy enterrada en la iglesia de San Pedro, localidad británica. A continuación, les leeré un resumen de mi novela Frankenstein. Esta historia ocurre en la Europa del siglo XVIII y en plena efervescencia científica. Walton, el capitán de un barco ballenero, escribe a su hermana sus aventuras y su encuentro con el físico Victor Frankenstein, a quien escucha con atención. Este le cuenta sobre su familia. Su padre era un hombre rico, respetado y benevolente, que rescató a su madre, Caroline, de la pobreza antes de casarse con ella. Se amaron profundamente y tuvieron un matrimonio feliz. Le cuenta que su madre un día, quien estaba visitando a unos campesinos y a sus familias para realizar obras de caridad, conoció a Elizabeth, una niña muy bonita que era huérfana, y decide llevarla con ella. Elizabeth se muda con la familia Frankenstein, convirtiéndose en parte de esta. Víctor describe la serenidad de su infancia que con el tiempo lo llevó a incluir otros 2 hermanos menores. Sin embargo, su relación con Elizabeth seguía siendo la mejor. La describe como su complemento. A los 13 años, Víctor se comenzó a interesar en la chispa de la vida y las teorías de cómo se creó la vida humana. Él decía para él, el mundo era un secreto que él tenía que desenmascarar. Víctor se absorbió en esos estudios. Un día vio un rayo deshacer un árbol, lo que lo llevó a estudiar las teorías de la electricidad y la galvanización, dar vida a objetos mediante electricidad. Cuando Víctor cumplió 17, su madre cae enferma y en su lecho de muerte dice a él y a Elizabeth que desea que ellos 2 se casen. Después de un tiempo de lamentar la muerte de su madre, Víctor partió para reanudar sus estudios sobre la esencia de la vida. Narra: me detuve examinando y analizando todos los detalles y las causas a partir de los cambios que se producían en el proceso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que en medio de aquella oscuridad una repentina luz se derramó sobre mí. Era una luz tan brillante y maravillosa y sin embargo tan sencilla, que, aunque casi me encontraba aturdido ante las inmensas perspectivas que iluminaba, me sorprendió que yo,
entre los muchos hombres de ingenio que se habían dedicado a la misma disciplina, y solo yo descubriera aquel asombroso secreto. Recuerde, no estoy hablando de las imaginaciones de un loco. Lo que afirmo aquí es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Quizás algún milagro podría haberlo conseguido, pero las etapas de mi descubrimiento eran claras y posibles. Después de muchos días y noches de increíble trabajo y cansancio, conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida. Es más, había conseguido ser capaz de influir vida en la materia muerta. La sorpresa que experimenté al principio con este descubrimiento pronto dio paso a la alegría y al entusiasmo. Aunque poseía el secreto de dar alma a la materia, la construcción de un cuerpo para recibirla, con toda su red de fibras, músculos y venas, era una labor llena de dificultades. Dudé al principio entre intentar la creación de un ser como yo o de un organismo más simple, pero mi imaginación estaba demasiado excitada por mi primer triunfo para permitirme dudar de mi capacidad para dar vida a un animal tan complejo y maravilloso como el hombre. Una lluviosa noche de noviembre conseguí por fin terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con que iba a poder insulfar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor montesino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró profundamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. ¿Cómo puedo explicar mi tristeza ante aquel desastre? ¿O cómo puedo describir aquel engendro al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. Hermosos, Dios mío. Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y grasiento, y sus dientes de una blancura perlada. Pero esos detalles hermosos solo formaban un contraste más tétrico con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundía, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Los diferentes aspectos de la vida no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado sin descanso durante casi 2 años con el único propósito de influir vida en un cuerpo inerte, y en ello había empeñado mi tranquilidad y mi salud. Lo había deseado con un fervor que iba mucho más allá de la moderación, pero ahora que había triunfado, aquellos sueños se desvanecieron y el horror y el asco me embriagaron el corazón y me dejaron sin aliento, incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado. Víctor salió atropelladamente de la sala en pánico. Corrió hacia el pueblo donde se topó con su amigo Henry, con el que platicó por un rato. Víctor ya se había olvidado de su creación hasta que él y Henry volvieron a su casa y se dio cuenta que el monstruo no estaba. Con esto, la mala salud de Víctor comenzó a producirle alucinaciones y no pasó mucho antes de que cayera en cama con fiebre. Henry permaneció con él para cuidarlo en su enfermedad. Él continuaba hablando entre sueños acerca del monstruo, pero Henry lo atribuyó a la fiebre. El apoyo y la compañía de su amigo ayudaron a que Víctor se recuperara poco a poco. Ya con buena salud y ánimo, su padre le escribe para contarle que su pequeño hermano William ha sido asesinado. Esta noticia hace que Víctor decida volver a casa, con sospechas de quién había sido el asesino de su hermano. Al llegar al lugar del asesinato, en medio de una tormenta, la luz de un relámpago revela un objeto frente a él. Su enorme estatura, la deformidad de su aspecto, lo dejó saber que eso era el monstruo al que él había dado vida y que esa cosa era el asesino de su hermano. Cuando llegó a casa, se enteró que Justine,
una mujer que había servido a la familia por muchos años y que era considerada un miembro, era acusada por el asesinato de William. Justine fue declarada culpable y ejecutada. Víctor sabía ahora que había 2 muertes en su conciencia. Decide escapar nuevamente. Durante el viaje, en la cima de la montaña, el monstruo aparece. Se acerca a Víctor. Listo para pelear a muerte, maldice a la bestia gritando. Sin embargo, la bestia le pidió que lo escuchara. La bestia se proclamó una criatura virtuosa y dijo que por qué debía ser él odiado, siendo de las criaturas más miserables, y que cómo podía él, su creador, odiarlo y detestarlo. Víctor se rehusó a oírlo, pero le exige que le escuchara. Dijo que era su obligación escucharlo y que si satisfacía sus demandas, él dejaría a la humanidad en paz, pero que si se rehusaba, él destruiría a toda su familia. Víctor aceptó por compasión y por curiosidad. El monstruo le contó cómo sus sentidos comenzaron a desarrollarse después de que despertó en el laboratorio. Cuando se escapó merodeando por el bosque, viviendo de bayas y nueces, hasta que un día encontró el fuego que un hombre había dejado. Este día descubrió la utilidad y el peligro del fuego. Cuando se acabó la comida, comenzó a vagar nuevamente hasta que llegó el invierno. Fue entonces cuando encontró la cabaña de un hombre. Al entrar en ella, el hombre salió corriendo horrorizado por su aspecto. Para entonces, él no conocía su apariencia. La cabaña le gustó mucho, ya que fue su primer refugio. Después del invierno, partió de la cabaña y encontró un pequeño pueblo. Al entrar, la gente lo corrió arrojándole piedras y persiguiéndole. Esto provocó que el monstruo tuviera miedo de los humanos. Siguió caminando y encontró una cabaña donde refugiarse, mas esta vez decidió esconderse en el granero cercano a la casa, de donde pudo observar a la familia que ahí vivía a través de un agujero en la pared. Verlo lo hacía feliz, pero él no quería que supieran que estaba ahí. Con el tiempo, el monstruo continuó observando a la familia. Comenzó a palear la nieve y a cortar leña en las noches, para que así ellos tuvieran más tiempo para trabajar en el jardín o hacer otras tareas. La familia consideró esto un acto de un buen espíritu. También notó que cuando Félix leía en voz alta, en realidad estaba mirando símbolos. El monstruo quería aprender a comunicarse para así poder hablar con la familia y que estos no lo odiaran o le temieran por su aspecto horrendo, el cual descubrió un día al mirarse en el reflejo de un riachuelo. Él esperaba que hablándoles pudiera ganarse su cariño. Con la llegada de la primavera, llegó una mujer morena que no hablaba la misma lengua que la familia. Félix estaba enamorado de ella y ella de Félix. La familia la recibió con los brazos abiertos y le enseñó a hablar su idioma. El monstruo aprendió junto con ella y empezó a entender sus conversaciones y las lecturas de historia. Pero en todos estos relatos nunca oí hablar de alguien como él, lo cual le trajo preguntas. ¿Cómo es que fue creado? ¿De dónde venía? Estas preguntas hicieron que el monstruo se sintiera solo. Ya con la habilidad de hablar y de leer, el monstruo entendió la historia de la familia e incluso mostró cartas a Víctor como prueba. Poco después encontró el diario del doctor Víctor Frankenstein en uno de los bolsillos de las gabardinas que había robado del laboratorio al escapar. Al leerlo, él quedó horrorizado por sus orígenes y comenzó a sentirse aún más solo. Fue entonces cuando decidió buscar compañía y mostrarse a la familia, pero ellos huyen de la cabaña muy asustados, temían por su bien propio y por el bien de su padre inocente. El monstruo siguió contando su historia y le revela que él mató a un niño que dijo ser hijo del señor Frankenstein debido al odio y a la sed de venganza. Luego de que el monstruo contase todo lo que le había sucedido, le suplica a Víctor que le cree una mujer con quien pueda vivir y compartir momentos así y no sentirse solo, para que pudiera sentir amor y no odio como lo venía haciendo de un tiempo para acá. Víctor, confuso por todo lo sucedido,
Piensa atentamente acerca de la decisión que va a tomar. Y al creer que con la creación de una mujer va a poder alejarlo de su familia y de él, acepta. De regreso a casa, su padre le anuncia su casamiento con Elizabeth. Víctor está convencido de su amor por ella y dice a su padre que se casará apenas llegue de su viaje, ya que un imprevisto lo manda de regreso a Inglaterra por un tiempo. Estando en su laboratorio, Víctor se cuestiona las posibles consecuencias de crear otro ser igual al asesino de su hermano. Y tomando en cuenta que no podía controlar la vida y los buenos o malos sentimientos de la que vendría, pensó entonces en desistir de su promesa por el bien de la humanidad y de su propia familia. Destruye el cuerpo en el que estaba trabajando. Pero en la ventana estaba Frankenstein. Esto desató su ira y jura vengarse diciéndole: estaré a tu lado en tu noche de bodas, y desaparece. Víctor regresa a casa y la boda transcurre sin contratiempos. En la noche, una gran tormenta hace que Víctor esté realmente agitado, tanto que Elizabeth comienza a asustarse. Viendo esto, le dice que fuera a dormir a su habitación. No pasa mucho cuando se escucha un grito desgarrador. Víctor corre y encuentra el cuerpo de Elizabeth estrangulado y muerto. Ve la silueta de Frankenstein en la ventana y lleno de ira se lanza en su persecución, pero sin éxito. Al oír la noticia, su padre queda en shock y empeora su salud, muriendo 2 días después en los brazos de Víctor. Este jura que dedicará su vida a encontrar y eliminar a Frankenstein, el monstruo que había creado. La persecución del monstruo llevó a Víctor hasta el Polo Norte. Fue ahí donde encontró a Walton en su barco, al cual convenció de que persiguiera al monstruo, y fue así hasta que un día, ya con su salud decaída, Víctor fallece. Al día siguiente, Walton encontró a Frankenstein sobre el cuerpo de Víctor, rogándole que le perdonara por sus acciones. Mientras Walton titubea si debía matar a Frankenstein como prometió a Víctor o no, este le dice que irá al Polo Norte, donde se quemaría hasta que no quedara rasgo alguno de él. Y fue entonces cuando saltó del barco y desapareció. El ser humano que quiere alcanzar la perfección debe mantener la serenidad y la calma, sin permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometa en su espíritu.